Que tú nos estés bendiciendo, nos estés ayudando, Señor, en esta tarde para oír tu palabra. Señor, usa nuestros labios, bendícenos, danos sabiduría y entendimiento, poder comprender, Señor Jesucristo, cuál es tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a utilizar la cita de 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 12. Vamos a iniciar con esa bonita carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, del versículo del 10 al 12. Y ahí es donde nosotros, amados hermanos, pues vamos a estar interactuando con ustedes. Yo quisiera que en estos minutos, cuando vamos a estar compartiendo esta bonita palabra acerca de las divisiones, bueno, pues usted se identifique con algunas de estas divisiones que provocan, ¿verdad?, algunas sectas, algunas maneras de pensar negativas, por supuesto, y nos va a ayudar eso para que nosotros estemos bien unidos como familia, bien unidos como iglesia y como sociedad, ¿verdad? Entonces quiero que mi hijo le dé lectura a 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 12, las dos versiones, y vamos a escucharlo con mucha atención. ¿Qué dice la palabra? Amén, hermanos, dice la palabra de Dios así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Vamos a leer la nueva versión. Escuche la nueva versión para que se entienda mejor. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en la nueva versión de 1 Corintios 1, del 10 al 12, dice así: Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de las familias de Cloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho, mientras que algunos dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros dicen: yo no, yo soy seguidor de Apolo, y hay otros que responden: pues yo soy seguidor de Pedro, y aún otros dicen: yo sigo a Cristo. Ahí con esta cita bíblica, amados hermanos, vamos a explicar por qué Pablo ocupa, amados hermanos, una buena parte de la carta para amonestar referente a las diferentes maneras de pensar totalmente, escúcheme bien, ajenas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y había muchas, en ese tiempo en Corinto, había muchas tendencias, escúcheme bien, filosóficas, y la gente que estaba apegada a la filosofía querían introducirla dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana. Querían introducir las filosofías, y por esa razón había mucha gente que pues había llevado el monopolio de la filosofía a la iglesia y querían, ¿verdad?, dividir al cuerpo de Cristo, que en este caso era pues la congregación de la iglesia de Corinto. Entonces, por esa razón, Pablo se dedica a amonestar y a descubrir a ciertas personas que querían competir dentro de la misma iglesia. Entonces, por esa razón, amados hermanos, quise hablar de este tema que es tan importante dentro de no nada más el ámbito cristiano, sino en el ámbito familiar. Y voy a iniciar, escúcheme bien, con las divisiones del ámbito familiar. Pero quiero mencionar
¿qué significa la palabra divisiones? Ahí en nuestro estudio, ahí viene la definición, ¿verdad?, de divisiones. Vamos a escuchar a mi hijo que trae la definición para que nos pongamos de acuerdo. Amén. La definición de divisiones es separación o reparto de un todo en varias fracciones, discordia, desunción, diversidad, división de intereses. Unidad militar formada por dos o más regimientos o brigadas, cada uno de los grupos en que compiten según su categoría los equipos o deportistas. ¿Qué le parece? Entonces aquí hay eso es todo lo que significa las divisiones, bueno, en el ámbito militar, en el ámbito de deportes, ¿va? Pero específicamente ahorita nosotros vamos a tocar dónde están las diferencias, ¿verdad?, contiendas, ¿verdad?, que causan divisiones. Entonces los celos, las iras, las contiendas, es lo que causa que, pues, las divisiones. Entonces, por esa razón, amados hermanos, bueno, vamos a trabajar sobre esos versículos, y ahorita quiero a ver si se identifica. Yo sé que si Dios nos pone en el corazón estar orando y pidiendo, ¿verdad?, por las familias y tocando estos temas, es porque son necesarios, y yo sé que mucha gente ahorita, bueno, se va a identificar con el tema y va a decir gracias a Dios porque Dios me llamó, me habló por medio de la palabra referente a los temas, ¿verdad?, a los temas y a las cosas que están sucediendo dentro de mi familia. Entonces, amados hermanos, hay varias cuestiones que dentro de la familia nos van a ocasionar divisiones, ¿va? Por ejemplo, yo voy a estar hablando ahorita de la división en la familia. ¿Y qué cosa nos divide en la familia? Lo primero que nos divide en la familia, amados hermanos, es nuestras diferencias, ¿verdad?, nuestro modo de pensar, pero alusivo ¿a qué? A la creencia, ¿verdad? Dentro de los hogares, ¿verdad?, dentro de las familias, lo primero que nos divide es la religión, ¿va? A persona que está teniendo cierta religión, cierto nombre, cierta denominación de religión, de manera de pensar religiosa, eso, lejos de unir a la familia, amados hermanos, divide, separa, ¿verdad? Y por esa razón, amados hermanos, hay más fronteras y religiones dentro de las familias que amor y unidad. Entonces, desafortunadamente, amados hermanos, nosotros vamos a estar siempre muy atacados, ¿verdad?, por gente que vive una religión, gente que defiende una religión, y vamos a estar continuamente en desacuerdo, continuamente, amados hermanos, en diferentes pleitos constantes. ¿Por qué razón? Bueno, porque algunas personas creen, ¿verdad?, en alguna religión, alguna secta. El sectarismo es lo que causa las separaciones, las divisiones, y eso es lo que justamente, vuelvo a repetir, lejos de unir a la familia, pues la separa. Un ejemplo, Cristo, Él vino a traer a la iglesia, pongan atención, a la iglesia vino a traer unidad, pero a los adversarios, escúchame bien, porque hay adversarios, ¿verdad?, de toda la vida, hay adversarios y enemigos de la cruz de Cristo. Justamente cuando dentro del mismo hogar, dentro de la misma familia, ¿verdad?, hay ese tipo de enemigos, adversarios. Y una vez que esos adversarios, esos enemigos se manifiestan dentro de la familia, puede ser un padre, una madre, puede ser hermanos, puede ser un esposo, una esposa, dentro de la familia, amados hermanos, pues hay gente que en el nombre de Dios,
tristemente y lastimosamente mencionar: en el nombre de Dios yo no me junto contigo, en el nombre de Dios pues tú no eres de mi agrado, en el nombre de Dios yo te quito el habla, en el nombre de Dios pues ya no nos frecuentamos, ¿va? Y en el nombre de Dios, amados hermanos, se hace tantas separaciones nocivas, y de hecho el único que pues gana con una división pues es el mismo enemigo, ¿verdad? Pero desafortunadamente, amados hermanos, esto mucha gente no lo ve así, y creen que alaban a Dios, creen que por causa de Cristo muchas personas se deleitan y se sacrifican en dividirse o dividir a la familia, y ellos están contentos, ellos están satisfechos en dividir su propia familia porque piensan que es por causa de Cristo. Y definitivamente, amados hermanos, vuelvo a repetir, a Cristo, a su iglesia la une, no la desune. Entonces, de toda la vida, amados hermanos, lo primero que nos ha causado una división dentro de las familias es que, ya lo vuelvo a repetir, la religión. Por ejemplo, voy a mencionar nombres de religiones para que usted se identifique si es su caso, y si no, bueno, pues vamos a estar aprendiendo como quiera del tema. Un ejemplo: en una sola familia puede haber pues personas con una idea religiosa popular. Alguien dice: oh, yo soy católico. Alguien puede decir dentro de la misma familia: no, yo soy testigo de Jehová, que hoy pues siempre me sorprendió eso a mí, y siempre lo voy a decir: ya no hay testigos de Jehová. Antes eran muy muy presentes esa religión. Desapareció. Con la pandemia desapareció, se exterminaron, ¿verdad? Ya no tocan a las casas, ya no están ahí con sus stands, ¿verdad?, vendiendo sus libros. Impresionante, pero no es para menos. Una religión no tiene ningún fundamento, pero también hay muchos católicos, cristianos, por qué no decirlo, sin fundamentos, porque una religión no tiene un fundamento. Una religión solamente es un grupo de personas, ¿verdad?, que coinciden con la misma creencia, pero no es un fundamento bíblico, no es un fundamento de peso donde Dios pueda respaldar esa religión. Entonces la religión no es otra cosa más que un invento, ¿va?, de hombres que quieren corregir la conducta. Eso es lo que es una religión, ¿va? Es, amados hermanos, es un grupo, es un conjunto de enseñanzas, ¿verdad?, para poder controlar y para poder mejorar la conducta. Pongan atención, la religión corrige la conducta. La mayoría de las religiones, amados hermanos, corrige la conducta del ser humano, y hasta cierto punto, pongan atención, hasta cierto punto es bueno, pero no para con Dios, ¿verdad? Corregir la conducta va a ser siempre bueno, pero no ayuda, escúcheme bien, no ayuda para tener comunión con Dios, no ayuda para incluso ser salvos. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Así es de que si usted tiene una religión, vale más que usted empiece a conocer a Dios, porque si usted no conoce a Dios, así su religión sea la más popular, así su religión sea la más prominente, con mayor opulencia, pero si no está Cristo en su corazón, esa religión automáticamente pues va a colapsar, ¿va? Esa religión no tiene ningún fundamento, ningún sentido para con Dios. Vuelvo a repetir, para entre nosotros pues es un corrector de conductas, ¿va? Hay gente que dice: bueno, yo ya me metí a esta religión y ya no tomo. Antes yo era un alcohólico, estaba yo atado a los vicios, estaba yo ya me habían detectado, ¿verdad?,
enfermedades por causa de los vicios. Y bueno, vine a esta religión, la gente dice, vine a esta religión y ahí me dieron enseñanza y bueno, ya dejé de tomar. Eso es muy bueno, quiero decirle, y yo le felicito, ¿verdad? Por eso. Hay gente que dice, ya dejé de drogarme, ya dejé de tener infinidad de errores. Qué bueno. Pero quiero decirle que esto está muy por encima de lo que Dios quiere para nosotros, y eso está muy por encima, muy lejos de ser Dios. Entonces, si no está Dios en esa religión, definitivamente, aunque sea muy benéfica para nuestros corazones, para nuestras vidas, no deja de ser una falsedad. Entonces, por esa razón, amados hermanos, vuelvo a repetir, el primer factor, amados hermanos, de división es ni más ni menos que la religión, ¿no? Mucha gente por la religión le quita el habla incluso a sus padres, porque dice, es que Cristo dijo, cualquiera que no dejare padre o madre por causa mía no puede ser digno de mí. Entonces, pues dicen, ¿sabes qué, papá, mamá? Por causa de Cristo, yo te quito el habla porque tú no compartes mi manera de creer, y entonces adiós. No, Cristo no está hablando referente a en ese aspecto. Cristo estaba hablando acerca del discipulado, y lo que él decía era, bueno, si tú quieres venir en pos de mí, entonces niégate a sí mismo, ¿no? Estaba hablando de el discipulado, el seguimiento que Cristo quería de sus adeptos, de sus feligreses, de sus discípulos. Pero eso, amados hermanos, no tiene nada que ver con que las prácticas religiosas que usted, ¿verdad?, lleva a cabo y que sus padres no las llevan a cabo, no quiere decir que eso sea el factor de división. Suele suceder, pero eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que usted y yo estemos bien metidos con el Señor, y con nuestra familia estemos en paz, hablando. Por eso dice en 1 Corintios 1:10, lo que leímos hace rato, que hablemos todos una misma cosa, que nosotros no tengamos, no es que yo pienso así y cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada quien piensa de diferente manera. No, hermano, no es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios nos ha mencionado en las Sagradas Escrituras, y es justamente donde nosotros vamos a aprender lo que el Espíritu Santo está haciendo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros vayamos a la Escritura y entendamos qué es lo que Dios nos quiere hablar referente a esas divisiones. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del 12 al 16. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios capítulo 1, versículo del 12 al 16. ¿Qué dice la palabra? Ponga atención. Dice la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Qué le parece? Vamos a leer la Nueva Versión también, porque es importante estas palabras, estas frases del apóstol Pablo, de qué manera nos enseña y nos explica, ¿verdad?, ese tipo de divisiones que se estaban llevando a cabo dentro de la misma iglesia. Vamos a leer la Nueva Versión del versículo 12 al versículo 16 de 1 Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no, yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además,
No fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios solo bauticé a Crispo y a Gayo y a la familia de Estéfanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. ¿Qué le parece? Ahí él explica y dice, bueno, yo no quiero que el bautismo, lo que yo hice con la gente que estaba bajo mi liderazgo, bajo mi cargo, digan, ¿verdad?, que yo soy una figura muy importante y se anule a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pablo era su preocupación, escúcheme bien, su preocupación de Pablo era justamente esa, que muchas personas habían quitado a Cristo, ¿verdad? Y verse puesto ellos como luminares, como centinelas, como sembradores únicos, y por supuesto el liderazgo que ellos tenían es un liderazgo que está siendo nocivo dentro de la iglesia. Mucha gente, amados hermanos, en el sol de hoy, en las iglesias es lo que hace, ¿verdad? Le dice a sus congregantes, ¿sabe qué? Usted no le hable a esas personas porque van a otra iglesia. Entonces esas personas no piensan igual que nosotros, entonces no vamos a relacionarnos con ellos. Mantenga usted su distancia con esas personas. Eso no lo hace más que el mismo Satanás, sin temor a equivocarme. ¿Por qué, amados hermanos? Porque definitivamente, ¿verdad?, tenemos bien en mente que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Y a qué se refiere con el ladrón? Bueno, el salteador, el ladrón, es aquella secta religiosa que funge como un pastor, pero es un asalariado. Entonces, ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que darnos a la idea de que Dios no quiere, hermanos, que su iglesia esté dividida, que su iglesia esté separada. Y vuelvo a repetir, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Eso a mí no me checa, entonces no hay que dirigirles la palabra a estas personas. Y mire, le digo una cosa, si hay personas que tienen otras ideas, otras sectas, otras denominaciones, pero lo ama usted, se aman ellos mismos, pues es un buen testimonio, ¿verdad? Definitivamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la Biblia y entender y reconocer si esas enseñanzas, amados hermanos, van acorde con lo que Cristo dice en la cruz, que Cristo dice en la palabra de Dios. Muchas de las veces podemos decir, no, es que yo digo amén a todo, y usted dice amén a todo. Mucha gente está siendo enseñada, hermanos, pues de una manera falsa, y eso es lo que las iglesias cristianas, pero como estoy hablando de la familia, en las familias cristianas, pues ha causado división. Cuando una familia tiene hijos pequeños, ponga atención, el vínculo a pelear, a vivir en discordia, es por las cosas materiales, ¿verdad? Un niño, pues, le entregan un regalo nuevo, un juguete nuevo, de mayor precio, muy caro pues juego. Y hoy por hoy, amados hermanos, la gente adulta, la gente que está en las iglesias, se da cuenta perfectamente de gente soberbia que dicen, ellos no saben, ellos no sirven, el único que sirvo soy yo, y empieza a generar, amados hermanos, dentro de una misma familia, ¿va?, ese tipo de divisiones. Por ejemplo, a nosotros, como hemos visto por años, hermanos, lo que causa la religión, la manera de pensar en cuestión a la Navidad, ¿va? Eso cada día
Amados hermanos, Dios ha revelado la palabra del Señor y mucha gente ya está consciente de lo que Dios ha permitidonos a través de su palabra, esa sabiduría, esa ciencia que Dios nos da para poder comprender la palabra de Dios. Pero mucha gente, amados hermanos, desafortunadamente se aferran a una creencia y están constantemente, amados hermanos, peleando por temas como pues la Navidad, el Día de Muertos, el Halloween, todo ese tipo de cosas, amados hermanos, sin tomar en cuenta. Ahorita voy a estar hablando también de la moralidad, ¿verdad? Hoy mucha gente con personas, hermanos, pues personas que están viviendo, ¿verdad? En un miedo por medio de su salvación. Mucha gente está discrepando ahorita por causa de si esta es la salvación o estamos equivocados, o muchas personas están creyendo que tienen la verdad absoluta acerca de la salvación y tratan de encajonar a una persona a su manera de creer. Entonces, por esa razón, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos escudriñar las Escrituras y que la verdad nosotros estemos bien conscientes de lo que estamos enseñando, porque eso ha causado divisiones en las familias que pueden llevar, escúcheme bien, a la misma perdición, ¿va? Definitivamente, amados hermanos, eso puede ser tan nocivo, hermanos, y tan peligroso, ¿verdad? Que en cuestión, hermanos, en cuestión de salvación, en cuestión de condenación, ponga atención, es muy peligroso. Hay mucha gente que por llevar un populismo, mucha gente que escuchó eso de alguien y sigue, ¿verdad?, esa tendencia en cuestión a enseñanzas falsas, erróneas, pues se llevan entre los pies a toda una familia. Entonces, por esa razón, amados hermanos, sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, por no discutir con mi amigo, mi hermano, pues yo le voy a decir que sí a todo. Hermanos, tampoco. Nosotros tenemos que no enojarnos con nuestros familiares, pero sí, hermanos, ir a la palabra y decir, bueno, esto es bíblico, esto no es bíblico. Y si nuestro ser querido, nuestro familiar, no quiere, ¿verdad?, reconocer o quiere continuar con eso, no pasa nada. Nosotros seguimos siendo familiares y amigos, pero definitivamente no podemos seguir, hermanos, participando en un momento dado de ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos hasta qué grado, hermanos, nosotros podemos convivir con nuestra familia, ¿verdad?, hasta qué grado nosotros podemos involucrarnos con nuestra familia, a modo que no nos cause divisiones, pero a modo también de que nosotros no participemos, ¿verdad?, en cosas que definitivamente el Señor pues amonesta, ¿verdad?, definitivamente. Como en este caso, bueno, pues es la idolatría, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pues yo porque no se enoje mi mamá, mi papá, pues voy a participar de la idolatría. Y la idolatría, no crean que nada más son imágenes, hermanos, ya lo he enseñado muchas veces. La idolatría está en muchos sentidos. La idolatría está en muchas formas y maneras de ser. Así es de que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a la palabra de Dios y confiar que el Señor tiene, hermanos, esa bendición para nosotros, y estar siendo, hermanos, sabios y entendidos en la palabra, para nosotros es muy importante. Así es de que confiamos en el Señor, que este tema le va a servir y le va a ayudar en todos los aspectos. Así es de que confiamos, amados hermanos, que cada día usted se va a hacer más sabio para poder
convivir, ¿verdad?, con sus seres queridos sin causar afección. Las divisiones desafortunadamente van a ser visibles en cada vida, cada corazón de muchas personas, que el enemigo, ¿verdad?, desafortunadamente, el enemigo trae ese tipo de divisiones a las vidas, a los corazones, y por esa razón, amados hermanos, bueno, pues muchas familias, como yo sigo mencionando, muchas familias han sido pues muy atacadas, ¿verdad?, puestas en división, y desafortunadamente, amados hermanos, la gente queda totalmente afectada, ¿verdad?, las relaciones fracturadas por ese tipo de ideas que promueven las religiones, ¿verdad?, las maneras de pensar, y eso, amados hermanos, es justamente de lo que tenemos que pues acabar con ese tipo de divisiones, ¿verdad?, dentro de las familias. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 22. Este tema, amados hermanos, y esta cita nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 22, Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Así es de que vamos a ponernos muy atentos para que el Señor nos esté hablando a través de su palabra. Mateo capítulo 12, del 22 al 26. En las dos versiones, ¿cómo dice la Escritura? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 22 al 26, dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué le parece? Ahí empieza a haber una discrepancia, pero vamos a verlo en la nueva versión, Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 26, y ahorita vamos a entrar en materia referente a dar continuidad al tema de las divisiones, y vamos a ir pues siendo edificados a través de la palabra de Dios. Tenemos la cita. Amén. En la nueva versión de Mateo 12, del 22 al 26, dice así: Unas personas llevaron a un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio, pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaban: ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron: Jesús libera de los demonios a la gente porque Beelzebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. ¿Se da cuenta? Las divisiones dentro de el mismo reino satánico causa división. Aquí estaban mencionándole los escribas y fariseos descreditando a Jesucristo, porque decía que por el príncipe de los demonios llamado Beelzebú, él echaba fuera a los demonios. Y definitivamente, amados hermanos, eso era una aberración, y Cristo se los menciona, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengas esos pensamientos si
eso fuera, bueno, pues definitivamente Satanás estuviera dividido y su reino no pudiera prevalecer. Sin en cambio, aquí, amados hermanos, vemos una prueba contundente de que las divisiones, hermanos, afectarían al mismo reino de las tinieblas. Cuanto más a las iglesias, cuanto más a las familias, cuanto más a la sociedad que ocasionan ese tipo de divisiones. Por ejemplo, yo mencionaba antes de salir del corte, mencionaba de qué manera, ¿verdad? Las familias se dividen por causa de qué, del ámbito religioso. Hoy muchas sectas del sectarismo, hoy mucha gente, desafortunadamente, amados hermanos, ha causado ese tipo de divisiones por causa de las maneras de creer. Vuelvo a repetir, si hay personas que dicen, sabes que yo creo en este tipo de imágenes, hay gente que dice yo creo en este tipo de personas, y la idolatría es la misma, ¿verdad? Hay idolatría en todos los aspectos y ámbitos, y ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, percatarnos, ¿verdad?, de lo que Dios pueda permitirnos entender, cómo las familias se disuelven por ese tipo de pensamientos. Y definitivamente, amados hermanos, yo no creo que sea la idea de Dios. Cristo dijo claramente en San Juan capítulo 17, menciona que nosotros seamos unos, así como Él y el Padre son uno, así nosotros debemos ser unos en Él. Y por esa razón, amados hermanos, la parte de dividirnos, ¿verdad?, por causa de una religión es totalmente diabólico, definitivamente. Ahora, quiero decirle algo, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, tiene que participar de algo que prohíbe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da esa enseñanza, ¿verdad?, que el Señor prohíbe, definitivamente lo que son las idolatrías, lo que son todos esos pecados, ¿verdad?, de usurpar el nombre de Dios y hacer cosas que a Dios no le agradan. Obviamente, amados hermanos, pues nosotros sí tenemos que pues no acceder, ¿verdad?, a participar de ellas, pero sí a respetarlas, ¿verdad? Si alguien es su manera de pensar y de creer, tenemos que respetarles para que no nos cause una división. Yo le aseguro que Cristo convivía con publicanos, con pecadores, y que no estaba de acuerdo quizás con sus prácticas, pero sin en cambio no por eso dejaba de convivir con ellos. Entonces es muy importante, amados hermanos, que diferenciemos, ¿verdad?, qué cosa es, amados hermanos, una aceptación de la persona y otra es la aceptación de las creencias de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aceptar a nuestras familias porque son nuestros seres queridos, los amamos, y no permitir que nada de eso cause definitivamente, que nada de eso cause una división. Pero por otro lado, también nosotros, por no tener contentos a nuestros familiares, no podemos estar, hermanos, pues ofendiendo a Dios con las cosas que a Él no le agradan. Entonces definitivamente sí tenemos que ser sabios en cuanto a eso. Ahora, quiero mencionar, amados hermanos, que algo que nos causa división dentro de la familia es nuestra moralidad. Ponga atención, ojo con esto. Hay muchas personas, hermanos, que están divididos y no se hablan, no se toleran por su manera de pensar en cuestión a la moralidad. Hay personas muy morales, hay personas muy por decir así, porque no existen las personas perfectas, pero bueno, hay personas que tratan de vivir una vida correcta, una vida de integridad en cuestión a la moralidad, y eso es bueno, amados hermanos, definitivamente eso, como lo dije hace rato antes de salir del corte, la religión va a traer una conducta, las conductas son buenas porque van a darnos una mejor calidad de vida, pero no quiere decir que por ese tipo de cosas, amados hermanos, nosotros vamos a ser mejores, ¿verdad?, que otras personas. No quiere decir que por eso nosotros vamos a ser
más agraciados con Dios. Definitivamente, amados hermanos, una persona que piense de esa manera no conoce a Dios, porque muchas de las veces la gente dice, bueno, yo no vivo en adulterio, yo no vivo en fornicación, y pensamos a veces, amados hermanos, que por esa manera de ser y de pensar, somos los consentidos de Dios, estamos en mejor aceptación con Dios, y definitivamente, amados hermanos, no es así, no es así. Yo creo que Dios mira los corazones y las cuestiones morales, amados hermanos, en las vidas de las personas son importantes. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero delante de Dios, amados hermanos, no es, escúcheme bien, el camino para acercarse a Dios. Hay mucha gente que ha utilizado ese camino, la moralidad, para acercarse a Dios, y terminan siendo condenados, no lo conocen, porque ese no es el camino. El camino es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, lo dijo claramente el Señor. Pero, amados hermanos, dentro de las familias, la cuestión de la moralidad siempre ha sido un parteaguas muy, hermanos, muy tajante, para que la gente no se una como familia en amor. Ahorita, bueno, pues tenemos infinidad, ¿verdad?, de géneros, de preferencias sexuales. Hoy la gente dice, es que el pecado se ha, se ha proliferado, el pecado se ha multiplicado. Hermanos, el pecado siempre ha habido, y no dudo que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, definitivamente el pecado cobre más influencia. Pero, amados hermanos, hoy nosotros no podemos estar dependiendo de las corrientes sexuales de otras personas, las preferencias sexuales de otras personas. Por ejemplo, hay personas que definitivamente, ¿verdad?, por situaciones diversas se han divorciado y se han vuelto a casar. Pero hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo con divorciados no quiero saber nada. Aunque es su familiar, aunque es su hermano, no, sabes que usted está divorciado, y la Biblia dice que aún ni comáis con ellos, ¿verdad? Efectivamente, así dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, amados hermanos. Pero el apóstol Pablo, cuando pues empezaba a entender lo que era la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y a comprender, ¿verdad?, y él mismo lo escribe y lo dice: cuando yo era niño hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Entonces, a veces nosotros, amados hermanos, seguimos esas indicaciones o esas acciones que hizo el apóstol Pablo, pero él lo explica por qué era, de qué manera juzgaba. Ahora, si hay alguien, ¿verdad?, que está en una doble vida, y esa es la causa, el detonante por el cual, pues, desecharlo de la familia, despreciarlo y menospreciarlo, pues definitivamente, amados hermanos, yo creo que no se conoce a Dios. Que la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, independientemente de cómo está la moralidad de esa persona, si está viviendo en adulterio, en fornicación y en ese tipo de pecados, amados hermanos, que nosotros decimos, pues yo no quiero juntarme con él, con ella, porque es pecadora. Definitivamente caemos, amados hermanos, en un fariseísmo. Lo que Cristo dijo, ¿verdad?, cuando le trajeron a la mujer adúltera, el Señor dijo, el que esté libre, ¿verdad?, el que esté libre de pecado, pues arroje la primera piedra. El que no tenga pecado en su vida, pues que se convierta en juez. Y definitivamente dice la palabra de Dios que uno a uno, ¿verdad?, acusados por su conciencia. Vamos a buscar esa cita porque es importante. ¿De qué manera? Bueno, de qué manera ellos reaccionan, porque Jesucristo dice, ¿verdad?, claramente, bueno, lo declara: cualquiera, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esas son las frases del maestro, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de qué manera lo menciona la Escritura, ¿verdad?
Vamos a ver, eso está en el Evangelio. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dijo Jesucristo. Tenemos San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 7. Vamos a verlo. San Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le parece? Entonces ellos, acusados por su propia conciencia, la indicación de Cristo, la ejecución de Cristo era: bueno, si tú estás libre de pecado, pues arroja la primera piedra. Pero ellos, escuchando eso y analizando y siendo acusados por su propia conciencia, ¿verdad?, definitivamente no se atrevieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque el único que, hermanos, que podía o tenía la facultad para apedrear a la mujer pecadora era Cristo, ¿va? Entonces le pregunta: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, aquí nosotros, amados hermanos, no podemos, hermanos, definitivamente, no podemos tomar una atribución que ni Cristo la quiso tomar, ¿verdad? Y si Cristo no quiso tomar la atribución de juzgar y de acusar y condenar a una mujer pecadora, aunque sí era pecadora, y el Señor obró con misericordia y con gracia hacia ella, ¿nosotros quiénes somos? ¿Para qué? Para estar acusando, ¿verdad?, y condenando a personas de nuestra familia que están en doble vida, que están en fornicación, e incluso, amados hermanos, voy a decirlo fuerte y claro, en homosexualismo, ¿verdad? Creemos que ser homosexual o participar en relaciones homosexuales o tener hijos, escúcheme bien, con tendencias sexuales, amados hermanos, diferentes, yo creo que no es ninguna, definitivamente no es ningún orgullo. Es un dolor, ¿verdad?, para padres, para la familia, ya ver que sus hijos están en ese tipo de relaciones, como para que alguien más, ¿verdad?, esté condenándolos, acusándolos. El único que lo puede hacer es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa parte, amados hermanos, tenemos que definitivamente tocarla y ir a la palabra de Dios y el Señor, de la manera que Cristo actuó en misericordia, pues nosotros también tenemos que actuar en misericordia. Nosotros también tenemos que actuar, amados hermanos, en una tolerancia, ¿verdad? No al pecado, escúcheme bien, no al pecado, el pecado es pecado. Y no podemos, hay gente que dice: pero hermano, hay que señalar el pecado. Pero si va a señalar el pecado, amado hermano, empiece por el de usted, ¿va? Cristo dijo a los escribas y fariseos hipócritas: si tú quieres quitar, ¿verdad?, la paja del ojo de tu hermano, primero quita la viga que está en el tuyo, para que así puedas ver y puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, amados hermanos, definitivamente nosotros, si queremos, ¿verdad?, actuar de jueces,
fungir como jueces, pues primero tenemos que empezar por nuestra casa. El buen juez por su casa empieza. Entonces, si usted, causa de división, amados hermanos, ha sido la preferencia sexual de alguien, la moralidad de alguien, hermano, Dios no nos puso a ser jueces. Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas. Si usted cree que está viviendo en pecado, vuelvo a repetir, primero tiene que checar su vida, que no vaya a estar usted igual o peor. Entonces, una vez que estamos nosotros ya viendo que efectivamente tenemos el carácter para señalar el pecado, bueno, amados hermanos, no lo señale y no lo diga. Ore a Dios y dígale, Señor, yo te pido que tú obres maravillosamente y que nos des de tu gracia, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el amor cubrirá multitud de pecados, y creo que Dios va a tener misericordia de nuestra familia y nos va a ayudar. Pues hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de las divisiones en la familia. Causa la religión, causa la moralidad, y por último quiero mencionar, y antes de tocar estos dos puntos, la cuestión financiera. Ponga atención. Divisiones causa la cuestión financiera. Las personas que tienen dinero dentro de las familias son las personas, hermanos, más crueles. Ponga atención, son las personas más crueles. No puedo generalizar, hay personas que tienen dinero y que son muy bondadosas, muy amables con sus seres queridos, los consienten incluso y los bendicen. Por eso mucha gente tiene, porque bendice, pero hay mucha gente que tiene porque definitivamente, amados hermanos, han sabido hacer negocios. Dios los ha bendecido, porque todo depende de Dios. Pero también, amados hermanos, son tan crueles que ven a sus familiares con necesidades y no los ayudan. Definitivamente, hermanos, las finanzas, escúcheme bien, las finanzas en familias han sido la causa de división. Personas que, pues, son presunciosos, personas que humillan a otras personas que no tienen, personas que constantemente, ¿verdad?, están causando esas divisiones por causa, hermanos, de las finanzas que pues Dios les ha permitido tener, ¿verdad? Y por esa razón las finanzas también, hermanos, forman parte importante de las divisiones, y que definitivamente si usted está en cualquiera de esas dos, ¿verdad?, cuestiones de tener o no tener. Si usted no tiene, dele gracias a Dios y va a tener. Si usted no tiene, dígale, confíe en el Señor le va a bendecir y va a tener. Pero si usted tiene, amados hermanos, comparta con sus seres queridos y no se convierta en el avaro, en la ávara, la mujer, el hombre que quiere siempre tener y no apoyar a sus seres queridos. Y, amados hermanos, ser la discordia de la familia, ser la persona que humilla. Recuerde que el que se humillare es el exaltado, el que se exaltare será humillado. Entonces, eso es, amados hermanos, lo que causa divisiones dentro de las familias. Voy a mencionar las divisiones dentro de la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 10, donde empezamos, capítulo 1, versículo 10, donde empezamos. ¿Qué causa las divisiones dentro de las iglesias? Bueno, lo que causa las divisiones dentro de las iglesias definitivamente es el celo ministerial. Ponga atención. Personas que tienen celos, ¿verdad? Alguien predica bonito y alguien enseña bonito, pues ya tenemos que el detonante para tener celo ministerial, ¿va? Una persona canta bien, toca bien, otro detonante para tener que celo ministerial. Y así sucesivamente, amados hermanos, el celo ministerial va a haber, hermanos, en todas las iglesias. Gente que se está peleando por quién predica, quién canta. Hoy, gracias a Dios, amados hermanos, escúcheme bien, la gente se ha dado cuenta, muy claro les ha quedado por la pandemia, que, hermanos, la fama, esa popularidad, amados hermanos, se desvanece de la noche a la mañana. Se cerraron los auditorios, se cerraron las congregaciones y se acabó la gloria del hombre. Pero la gloria de Dios, amados hermanos, cuando nosotros lo conocemos y lo entendemos, nosotros siempre vamos a tener bendiciones, ¿verdad? En la enseñanza bíblica. Si usted, hermano amado, hermana amada, tiene un mensaje que dar de parte de Dios para la iglesia, délo con toda humildad,
a modo de que usted edifique la iglesia de Cristo. Siempre se tiene que, hermanos, la prioridad siempre tiene que ser que la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted predica por vanidad, usted predica por ganancias deshonestas, usted predica, ¿verdad?, por vanagloria, como dice la palabra, pues nosotros vamos a ser confrontados tarde que temprano. Hay competencias, ¿verdad?, dentro de las iglesias y eso causa las divisiones. Vuelvo a repetir, los celos, las iras, las contiendas. Entonces, hermanos, hay veces, hay congregaciones que se están peleando y dividen la misma iglesia, dividen la congregación, porque definitivamente, hermanos, hay ese tipo de celos y envidias, y ya no sabe la gente qué hacer, sino buscar de Dios o buscar al hombre, definitivamente. Por eso Pablo les enseña, unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas, y hay discrepancia, división entre vosotros. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas, amados hermanos, definitivamente, hermanos, no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, lo único que están buscando, ¿verdad?, es que es la popularidad, es la gloria de los hombres. Y una vez que usted esté buscando ese tipo de cuestiones, ¿verdad?, popularidad de los hombres, definitivamente vamos a tener, hermanos, ese tipo de personas dividiendo las iglesias, y no es otra cosa más que el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, ha habido iglesias que se han dividido porque el líder, no falta un líder que diga: yo soy mejor que el pastor, yo puedo dirigir mejor que el pastor. Sí, pero a Dios no lo llamó a usted, lo llamó al pastor. Pero hay gente que quiere hacerlo en sus fuerzas, quiere dividir, quiere sobresalir más que los demás, y provocan la fracturación de una congregación, la división de una congregación. Definitivamente, amados hermanos, eso no es otra cosa más que el mismo Satanás. Hasta ahorita, ponga atención lo que voy a decir. Hasta ahorita mis ojos no han visto una iglesia que se haya dividido y que haya terminado en bendición. Ponga atención a lo que estoy diciendo. No sé si usted ha visto. No tengo mucho. Tengo 25 años de ministerio y trabajándole para el Señor. Y en 25 años, amados hermanos, yo no he visto una persona que divida una iglesia y esté en plena bendición. Se lo digo sin temor a equivocarme, con conocimiento de causa. Todas las personas que han dividido iglesias les ha ido súper mal. Sin en cambio, amados hermanos, son tan testarudos, tan orgullosos, que no reconocen su orgullo, su necedad. Y definitivamente, amados hermanos, como lo dije hace rato, en el nombre de Dios se hacen tantas aberraciones dentro de la familia, dentro de las iglesias, y quiero aterrizar el tema dentro de la sociedad. ¿Cuáles serían las divisiones dentro de la sociedad, amados hermanos? Dentro de la sociedad, amados hermanos, las divisiones, hermanos, se complica todavía más, porque hoy la gente se divide, hoy la gente pelea, hoy la gente tiene discrepancias hasta por un partido político, ¿va? Dentro de las sociedades, los partidos políticos forman una parte fundamental de divisiones. De eso añadimos las religiones, de eso añadimos las clases sociales, de eso añadimos, ponga atención, las tendencias. Ahí se generaliza todo, ¿verdad? Las tendencias o preferencias sexuales. Ahí en una sociedad englobamos todo. También las clases sociales. Todo eso va a causar divisiones. La discriminación, ¿verdad? Hay mucha gente que discrimina a otras personas. ¿Por qué? Porque su manera de vestir, su manera de vivir, ¿verdad? Hay personas que son sumamente, escúcheme bien, son sumamente presunciosas, sumamente, hermanos, gente que está, ¿verdad?, discriminando a otras personas, gente que está humillando a otras personas, y esa es la causa de división, ¿verdad?
y ya lo mencioné familiarmente, ya lo mencioné en las iglesias, también en la sociedad, amados hermanos, abarcamos más todavía, más métodos de cómo dividir a la misma sociedad. Otra cosa que divide a la sociedad, ponga atención, amados hermanos, definitivamente, hermanos, y creo que es la más lastimosa, hermanos, dentro de la sociedad, es el odio, ¿verdad? El odio divide a las familias, ¿verdad? Hay gente amargada, gente llena de amargura, de odio en su corazón, y salen a la empresa a trabajar, salen al lugar de trabajo, y ese mismo odio, esa misma amargura que trae en su corazón, es la que va a transmitir, ¿verdad? En todos los ámbitos, es la misma que va a transmitir a toda la gente que la rodea, y por esa razón, amados hermanos, bueno, pues mucha gente está dividida con odio en su corazón, porque hay gente que ha utilizado, ¿verdad?, ese tipo de patrones de vida llenas de odio y de celos, de iras, contiendas, y lo ha llevado de su hogar a su lugar de trabajo. Entonces hay muchas personas, compañeras de trabajo, si usted tiene una o más personas a su lado en su área de trabajo, en su lugar de trabajo, pues me va a dar la razón, que definitivamente, amados hermanos, como hay personas que están constantemente peleando, constantemente trayendo odio en su corazón, en su vida, y eso es justamente, amados hermanos, lo que va a estar causando una división, hermanos, total dentro de nuestro ámbito social. Definitivamente, amados hermanos, si usted convive con personas con estas características, con odio, rencor en su corazón, amargura en su corazón, si usted convive con ese tipo de personas, la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? No hables con el necio para que no te vuelvas igual que él. Muchas personas, amados hermanos, están con ese tipo de ideas y patrones de vida que van a traer, amados hermanos, definitivamente una ruptura dentro de nuestra sociedad. Van a estar constantemente, amados hermanos, constantemente dividiendo a buenos amigos e incluso buenas relaciones de personas, pero con ese odio, con ese rencor en los corazones, pues no queda otra más que pedirle al Señor: Señor, líbrame de ese tipo de personas. Y si usted, amado hermano, tiene ese odio en su corazón, esa amargura en su corazón, y usted anda dividiendo amigos, anda dividiendo familiares, anda dividiendo a la sociedad, definitivamente nosotros tenemos que pedirle al Señor: dame sabiduría, ayúdame a no estar haciendo, ¿verdad?, el quehacer del diablo. El quehacer del diablo es, amados hermanos, divide y vencerás. El quehacer del diablo es dividir a todos y cada uno de las personas, ¿verdad?, que están en unidad. Hermanos, nosotros no seamos así. Nosotros vayamos a la palabra, y nosotros en la palabra vamos a entender que definitivamente Dios nos llama a la unidad, a la cordura, a la sensatez, y que la gente aprenda, ¿verdad?, cosas buenas e interesantes de nosotros, que la gente vea que nosotros tenemos esa tolerancia para poder, amados hermanos, soportar e incluso a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Alguien podría decir: bueno, yo nada más lo veo en el trabajo, me cae mal, pero solamente lo veo en el lugar de trabajo y hasta ahí. Pero recuerde, amados hermanos, que la mayor parte de nuestra vida, desafortunadamente, bueno, estamos en el área del trabajo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a los corazones, y pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría para poder tolerar, para poder soportar, para poder, hermanos, estar lidiando con ese tipo de personas, ¿verdad?, que tienen amargura, odio en su corazón y causan divisiones. Entonces, por esa razón, amados hermanos, yo lo mencioné en el ámbito familiar, en el ámbito, amados hermanos,
en cuestión, primero fue la vida familiar, ¿verdad? Después fue la vida en la iglesia, después la vida, hermanos, social, ¿verdad? En cuestión a nuestra sociedad. En esos tres ámbitos, amados hermanos, tenemos ese tipo de gente que divide, y pues tenemos que hacer, amados hermanos, que la gente que nos conoce, tienen que reconocer ellos que nosotros promovemos la unidad. Lejos de dividir, lejos de buscar, hermanos, las divisiones, nosotros tenemos que estar, hermanos, dividiendo a las personas, y que la gente vea que nosotros tenemos ese interés en nuestros corazones, en nuestras vidas, de ser gente que promovemos la paz y la unidad en Dios y en cada uno de nosotros. Así es de que, amados hermanos, pues gracias a Dios, porque este tema le va a traer mucha bendición. Si usted ha tenido ahorita discrepancias con alguien, se ha desunido con alguien con quien usted tiene que estar unido, quítese orgullo, quítese ese odio de su corazón, y vamos a promover la unidad. Si usted ocasionó un problema o le ocasionaron un problema, lo ofendieron, usted ofendió, vamos a tratar de pasar por alto eso, amados hermanos, las ofensas, y como dijo Cristo, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos nosotros nuestros deudores. Así es de que, amados hermanos, este fue el